Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos y bienvenidos a un nuevo martes de Nación Artista. Antes de empezar este episodio, quiero aprovechar para invitar a las personas que nos están viendo a que se suscriban al podcast si todavía no lo han hecho. Les recordamos que nos pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify, así que por favor, si no están suscritos, háganlo, ya que su apoyo es vital para que podamos seguir trayendo más invitados, hacer nuevos episodios. Y también, si ustedes consideran que este contenido que tenemos aquí en el podcast puede ser de valor para alguien más que ustedes conozcan, que esté involucrado en el mundo de la música, por favor, compartámoslo y hagamos que llegue a más gente. Y también quiero aquí aprovechar para presentar a nuestra invitada del día de hoy. Tengo el verdadero gusto de tener desde Costa Rica a Amanda Quesada. Ella es directiva de ACAM, una sociedad de gestión colectiva en Costa Rica, y también es activista costarricense. Así que, Amanda, bienvenida aquí al podcast. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias acá desde Costa Rica, pura vida, como decimos acá. Muy feliz, de verdad, muy agradecida de que se me haya invitado a este programa. Muchísimas gracias. No, como te decía antes de darle inicio aquí al episodio, muchas gracias por tu tiempo y por venir aquí a compartir con nosotros un poco de tu experiencia y tu trayectoria en el mundo de la música. Así que si querés, para darle inicio a este episodio, comentarnos un poco cómo fue que te fuiste metiendo en la música, cómo fue que empezó tu historia personal y profesional dentro de la industria musical. Claro que sí, bueno, desde muy niña, bueno, desde que nací, he estado rodeada de música, pues mi papá, aunque no es músico de profesión, es pianista, pianista aficionado, él es matemático, pero su papá sí era pianista de verdad de conservatorio, entonces mi papá estudió piano con él. Y mi papá siempre era, la cultura musical siempre ha estado en mi casa, mi abuelita era maestra de música y nos organizaba a los nietos y a las nietas nos ponía a hacer presentaciones a los familiares. Mi mamá también cantaba, tampoco de manera profesional, pero tenía una voz, bueno, tiene todavía una voz lindísima y entonces siempre, siempre como traía la música por mis ancestros, digamos, o por mi familia. Y me fui metiendo, bueno, yo fui de mis hermanas, somos tres hermanas, yo fui como la que más tenía esa sed de, de seguir en la música, así que me empecé a meter en coros, ¿verdad? Es muy común, bueno, al menos aquí en Costa Rica es muy común estar en el coro de la iglesia, en el coro del barrio. Yo estaba en el coro de niños, ahí empecé como a conocer o el cantar en público. Después, cuando estaba en el colegio, en la secundaria, me metí al coro, allá era un coro polifónico. Ahí empecé también a aprender un poco sobre cómo cantar armonías. Después entré a la U, ya ahí empecé la carrera de publicidad, pero de casualidad mi mamá conoció por el trabajo, por una cuestión de trabajo, conoció a la familia de un gran compositor costarricense, Carlos Guzmán, que es muy reconocido aquí en el país, incluso ha hecho trabajos para artistas internacionales y me metió en clases con él. Entonces ahí fue como ya mi incursión en la música ya de una manera más profesional, porque él me empezó a enseñar cómo componer, cómo darle forma a las ideas, darle formas musicales a las ideas. Me empezó a foguear a cantar, que él tiene un grupo muy famoso aquí en Costa Rica que se llama el Grupo Gaviota. Me empezó a invitar a cantar ahí en Gaviota y ahí fui, cuando ya me di cuenta, ya estaba más metida en la música ¿verdad? Que cualquier cosa. Entonces, bueno, fue por ahí. Ya después empecé a formar parte de algunos grupos importantes acá en Costa Rica. Empecé a componer canciones, me inscribí en ACAM, ¿verdad? Porque para ser parte de la Asociación de Compositores hay que ser compositor o compositora. Y ahí empecé, ya hice mis canciones, las inscribí, hice un primer EP, lo empecé a publicitar en la radio un poco y ahí me fui metiendo hasta que, bueno, y hasta en lo que estoy ahora, digamos, musicalmente. Muchas Un gracias. Ahí. resumen, ¿verdad? No, no, me encanta. A veces yo siempre digo que es complicado resumir en Sí. pocas palabras, ahí trayectorias de varios años, pero te agradezco mucho. Yo te quería preguntar, Ujú. haciendo un poco visión hacia atrás o un poco a modo de retrospectiva, ¿qué consideras que fue lo más valioso que te dejó esa primera etapa como cantante y compositora?
Bueno, el contacto con la gente para mí fue muy importante. Debo decir que yo era una persona muy, 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 muy tímida. De hecho, hay gente ex compañeras mías del colegio que cuando me veían cantando en público no lo podían creer. Pero eso fue una manera como de romper con ese temor, o esas inseguridades. Yo también me metí en teatro por lo mismo, me metí a estudiar un poco de teatro. El teatro y la música están muy, muy ligadas. Las personas, yo siempre he dicho que las personas que cantan o que las personas que están en la música deberían llevar cursos de teatro porque es muy importante también toda la parte corporal. Y realmente eso fue, principalmente el contacto con la gente, el romper barreras, la autoestima también. En ese aspecto, la música fue como mi salvadora, como la que, como por medio de la música, fue como un rescate, o como un encontrarme con la gente y de verdad darme cuenta de mis cualidades, de mi potencial como persona incluso. Y bueno, no sé si nos pudieras compartir también un poco cómo fue esa transición de pasar de ser cantante, de ser compositora, a involucrarte más en toda esta parte de la gestión, en esa parte un poco más detrás de escenas, Política. podemos decir, Ajá, ¿verdad? O incluso ajá. política. Sí. Bueno, mucho se lo debo primero a CAM, ¿verdad? Porque yo entré a la junta directiva en el 2017, ya casi 10 años. Y ahí yo me metí ahí porque yo quería un poco conocer sobre la gestión colectiva. Me parecía muy interesante toda esa cuestión de los derechos de autor y derechos conexos. Y ahí me fui dando cuenta del montón de cosas que se podían hacer para reconocer la música costarricense o la música nacional como un agente importante del sector, o incluso como un agente económico para el Estado, incluso para el país. Y ahí me fui involucrando, metiéndome en proyectos. Luego también, cuando estaba en la universidad, también me metía a trabajar un poco en el Simposio Internacional Mujeres en la Música, que es un evento muy importante para el reconocimiento de las mujeres en la música. Por ese lado también empecé a involucrarme en ese tema. Entonces, fue como no fue forzado, digamos, fue como que no fue como que yo quiero hacer esto, sino como que se me presentaron oportunidades y las fui aprovechando dentro de la escena musical, ¿verdad? O dentro de mi trabajo como artista, empecé también a encontrar que no es además de ser artista, una debe también ¿verdad? Tratar de reconocer los derechos como artista y tratar de ayudar también al sector. Mira, y para la gente, sobre todo que nos escucha fuera de Costa Rica o incluso de Costa Rica y todavía no saben qué es ACAM, Ujú, contarnos un poco acerca de ujú, ACAM y claro, cuál es tu rol actual dentro de ACAM. ok, claro que sí. ACAM es, bueno, como ya lo dijiste al principio, es una entidad de gestión colectiva. ¿Qué es una entidad de gestión colectiva? Bueno, es una organización cuyo rol principal o mandato principal es recaudar y distribuir lo que corresponde a licencias por derechos de autor por comunicación pública de obras. Es decir, si una canción suena en la radio o si una canción suena en un espacio público, en un concierto, donde se esté comunicando a un público, ACAM tiene que recaudar ese dinero o ir a los locales a cobrar el porcentaje correspondiente y luego distribuirlo entre los titulares de derechos, es decir, entre los autores y las autoras, tanto nacionales e internacionales, ¿verdad? Porque ACAM tiene contratos de reciprocidad con otras sociedades de gestión colectiva. Es decir, que por decir algo, si Manzanero suena acá, pues ACAM recauda lo que corresponde a Manzanero y le envía el dinero a la sociedad mexicana, por ejemplo. Ese es el rol principal. Yo soy parte de la junta directiva. La junta directiva lo que trata es de mediar o de estar vigilando que la gestión se esté haciendo de manera correcta, también aprobando proyectos que tengan relación con la gestión colectiva. Y aparte, dentro de los estatutos de ACAM, un 10% de lo que se recauda va destinado a proyectos de índole social o cultural. Entonces también desarrollamos proyectos para beneficio de las personas asociadas de ACAM, en este caso. Mira, muchas gracias por eso. Justamente te iba a preguntar, solemos Ujú. tener en cuenta que las sociedades de gestión colectiva sobre todo se dedican a la recaudación y distribución de regalías, pero también, sobre todo en nuestra región, tienen un papel súper importante a nivel
educativo o educacional, ¿verdad? No sé si también nos quisieras explicar un poco del trabajo que se realiza desde ACAM en este aspecto. Claro que sí. Algo muy importante es que nos ha costado mucho o cuesta un poco también que la gente reconozca la importancia del derecho de autor, la importancia de reconocer el valor económico del derecho de autor, ¿verdad? Porque los compositores y compositoras pues hacen sus obras, pero merecen que se les retribuya por todo ese trabajo, ¿verdad? Y eso es algo que a veces algunos comercios no lo entienden bien o no lo comprenden. Entonces, varias de las labores de nosotros también es fomentar la educación, fomentar o educar a la población al respecto. Y, por ejemplo, uno de los proyectos que estamos desarrollando es ir a los colegios a hablarles sobre esto a los jóvenes, porque consideramos que mucho tiene que ver desde la educación, desde la juventud, ¿verdad? Si vamos acostumbrando a la juventud, a los niños, a las niñas, sobre la importancia del reconocimiento del derecho de autor, creo que después puede ser más fácil o puede que sea más fácil, sí, que la sociedad misma lo reconozca. Tenemos una lucha muy grande por lograr eso, ¿verdad? Porque se reconozca de verdad que la música vale, no es solo para entretener, sino que los creadores merecen que se les retribuya por todo ese trabajo que realizan. Sí, totalmente cierto, mira. Y bueno, no sé, también desde tu perspectiva y experiencia, ¿qué otros desafíos consideras que se enfrentan, ya sea a nivel Costa Rica o a nivel Centroamérica? ¿Qué otros desafíos consideras que actualmente enfrentan los derechos de autor y los derechos conexos? Sí, principalmente lo que te estaba diciendo, ¿verdad? Que hay a veces poca información o desinformación al respecto, entonces surgen iniciativas que, que atentan contra los derechos. Por ejemplo, hay un proyecto de ley ahora, que estamos en la lucha, ¿verdad? Porque es un proyecto que está impulsando un diputado donde está pidiendo que se exima de pagar los derechos de autor, la licencia por derechos de autor a locales comerciales y eso implicaría ¿verdad? Un gran impacto negativo para la recaudación y esto afectaría, pues, obviamente a los titulares de derechos, es decir, a los compositores, compositoras, incluso intérpretes y ejecutantes, porque también están los derechos conexos, ¿verdad? Que tiene que ver con los derechos de las personas que participan en los fonogramas que se comunican al público. Entonces, uno de esos grandes desafíos es precisamente eso, hacer entender a la población la importancia y que no surjan ese tipo de proyectos que surgen de la desinformación. No, completamente. Y bueno, no sé, Ujú. también viéndolo desde la perspectiva, claramente esto afecta a los compositores como tal, pero los desafíos para los compositores y los músicos, por mencionar alguno, ¿qué nos podrías decir? Ok, bueno, uno de los desafíos o de sí, yo digo, las barreras que hemos enfrentado es precisamente la visibilización de nuestra música. Nos cuesta un montón que la población, no sé si eso sucede ya en todo Centroamérica, pero en el caso de Costa Rica nos ha costado mucho que se nos reconozca la música, es decir, que sonar en radio, por ejemplo, el porcentaje de música nacional que suena en la radio, estamos hablando de un 3,6%, o sea, menos del 4% de lo que se programa en radio es nacional y esto significa que también lo que suena en los espacios públicos, porque por lo general lo que se escucha en la radio, pues es lo que se escucha también en los espacios públicos, incluso en plataformas. Entonces es todo un reto de tratar de buscar espacios para que se escuche nuestra música. Es uno de los grandes desafíos, que se nos dé la importancia y el reconocimiento, porque no se trata solo de que escuchen nuestra música por ser costarricense, sino porque es música muy buena, realmente es, y hay mucha producción musical en Costa Rica, realmente. Lo hemos notado ahora con los premios ACAM, que vienen ahora en septiembre. Se participaron, no sé, más de mil producciones, participaron en los premios ACAM. Eso quiere decir que se está haciendo eh, sí, los premios ACAM es uno de los eventos más importantes dentro de la industria musical costarricense, son los premios a las producciones nacionales, ¿verdad? Y nos sorprende que, por ejemplo, este año participaron unas 1000 producciones, se enviaron a participar. Eso quiere decir que en Costa Rica se está produciendo, pero hay un desequilibrio entre lo que se ve en los premios a lo que se programa o lo que se escucha tanto en radio como en plataformas como en los espacios. Entonces,
Esa es la gran pregunta de por qué está sucediendo eso y cómo hacer para que de verdad la música nacional se escuche más, se le conozca más. Bueno, te pongo un ejemplo, cuando yo fui a dar unos talleres a los colegios y les preguntaba a los jóvenes que si conocían artistas costarricenses y muchos no sabían o decían algunos, decían como dos o tres que sí, que están como decimos acá pegando mucho, pero nada más, ¿verdad? No, y se sorprendían cuando les ponía yo canciones nacionales que creían, ellos pensaban que eran extranjeras, ¿verdad? Por la calidad. Entonces, es el gran desafío, el tratar de que nuestra música suene, se escuche y la gente lo reconozca y empiece como ese boom de música nacional. Mira, me llama la atención eso que mencionas porque considero que es algo que pasa mucho, por lo menos te lo digo, aquí desde Ujú. Guatemala pasa mucho, ¿verdad? Todavía tenemos esa, podemos decir, barrera mental de que todavía se previsualiza la música nacional como de baja calidad, ¿verdad? La Así gente es, realmente no tiene ni siquiera una noción del nivel de producciones que está haciendo a nivel regional. Todavía se considera, o por lo menos se tiene esa visión desde el público general, de que todavía sigue siendo una escena muy amateur, ¿verdad? Muy poco profesionalizada, cuando realmente podemos ver que es todo lo contrario, ¿verdad? Ya las producciones que estamos teniendo en Costa Rica, en Guatemala, en Panamá, compiten con la mejor calidad a nivel mundial, podríamos decir incluso. así es. Sí, es interesante porque hace unos años, bueno, te puedo decir que en los años 80, tal vez inicio de los 90, hubo un boom de música costarricense acá en Costa Rica, pero bueno, había un respaldo de un sello disquero que fue muy importante acá en Costa Rica que se llamó Indica. Indica fue un sello discográfico que apostó por la música nacional, entonces hubo música nacional que llegaba a los primeros lugares en la radio, habían videos musicales, se fue Indica y ahí fue cuando empezó a caer de nuevo. Es decir, si hubiera, ¿verdad? Otra organización que pudiera volver a creer o apostar por la música nacional, creo que sería totalmente diferente. Y porque eso es otra, ¿verdad? La mayoría de artistas trabajamos de manera independiente, entonces es muy difícil porque tenemos que ser los gestores, publicistas. Sí, es interesante porque de hecho acá en Costa Rica en los años, no sé, 80, tal vez inicio de los 90, hubo un momento en que los artistas y las artistas nacionales sí tenían su espacio, su lugar, y esto gracias a que se contaba con un sello discográfico, Indica, que creía o apostaba por la música costarricense y entonces los grupos nacionales en esa época pues sonaban más en la radio, incluso llegaban a los primeros lugares, tenían sus videos musicales, habían conciertos, los conciertos se llenaban y de hecho la gente de 40 para arriba recuerda todavía esos, o sea, si uno le pregunta sobre artistas nacionales van a mencionar a esos de esa época. Y, pero Indica se fue y ahí fue cuando ya empezó también un momento en que empezó a caer esa energía o esa sed por la música nacional. Seguían los grupos sonando, los que habían estado, ¿verdad?, en primeros lugares, pero a los nuevos grupos o nuevos artistas que entraban ya les ha costado más, porque ese es un aspecto importante a notar, que la mayoría de artistas, bueno, al menos aquí en Costa Rica, son independientes, o casi todos los artistas son independientes, entonces tienen que encargarse de todo, de toda la gestión, de buscar los medios, de la gestión de públicos, gestión de medios, son diseñadores, eh, y tienen que hacer todo y con qué tiempo, ¿verdad? Y con qué dinero, con qué tienen que invertir. Entonces, para los artistas independientes es todo un reto el poder lograr un espacio. Necesitan un respaldo como ese, como en estos tiempos, un sello discográfico que los apoye, que crean ellos. Muchas gracias ahí por compartir eso, Amanda. Mira, yo te quería preguntar también, hablando un poco más sobre tu trabajo institucional, ¿cuál ha sido un poco tu experiencia participando activamente en la redacción o en la ejecución de planes a nivel gobierno o a nivel estatal con respecto al sector cultural en Costa Rica? Ha sido muy interesante y muy importante. Yo creo que los planes de gobierno
para todos los candidatos, todas las candidatas de cualquier color político deben estar hechos, deben tener el insumo de la misma gente o de la población. Porque un candidato o incluso un equipo de campaña no se va a poner en los zapatos, no tienen la empatía para saber cuáles son las necesidades de cada sector. Entonces me parece importantísimo, yo me siento muy agradecida de que se me haya tomado en cuenta para participar desde mi perspectiva, tanto como artista, como mujer en el medio, el poder aportar y contar un poco sobre las necesidades, sobre nuestras inquietudes. Y sí, hemos tratado de formar equipos diversos, ¿verdad? Con diferentes perspectivas y eso pienso que es muy importante para todo plan de gobierno y para cualquier sector. No, o sea, que el plan salga de la misma población y de la misma gente que se ve impactada con todos esos temas. Entonces, siempre me encanta participar porque siento que, bueno, me están escuchando y eso es importante. Mira, Amanda, y retomando un poco ¿cómo se llama? Tu formación profesional, eh, Ujú. ¿qué aprendizajes clave consideras que te dejó, sobre todo que aplicas hoy en día desde tu rol más desde directiva, ¿verdad? O esa parte más institucional, ¿qué aprendizajes clave te dejó el hecho de haber estudiado publicidad y gerencia de proyectos? Uf, bastante. Bueno, siento que la publicidad está en todo, es decir, la publicidad en cualquier sector, en cualquier trabajo es importante conocer sobre publicidad, sobre mercadeo, sobre todo. Entonces yo he aplicado bastante tanto para mi trabajo como artista, como en la parte de desarrollar planes o desarrollar proyectos, pues primero la publicidad, toda la parte de, como te dije, de mercadeo, incluso de diseño. He aplicado algunas cosas que aprendí en diseño. Claro, yo salí en publicidad hace mucho tiempo, en el tiempo que todavía no existían las redes sociales, pero igual, todavía uno siempre dice que siempre el buen aprendizaje queda. Entonces, aspectos de todo esto de públicos, de cómo llegar al público, los objetivos, igual ahora en gerencia de proyectos, pues todo lo que tiene que ver con pensar en los riesgos, toda la planificación de un proyecto. Los proyectos artísticos, pues son proyectos. De hecho, mi trabajo final de graduación de esta maestría la hice pensando bueno, la hice en ACAM, porque había que hacer una organización de cómo hacer un buen desarrollo de proyectos culturales desde el área de proyectos culturales con el que cuenta ACAM, ¿verdad? Cómo desarrollarlos, cómo analizar, por ejemplo, con los contextos de las personas que se van a ver beneficiadas con los proyectos. Y sí, ha sido toda una ayuda, de verdad. Y he aprovechado, de verdad, esos conocimientos que me ha dejado la academia. En este caso, pues la publicidad y la gerencia de proyectos. Genial, genial. Bueno, aquí te comento, en el podcast solemos repetir muchas veces que Ujú. sobre todo los artistas independientes hoy en día son emprendedores musicales, ¿verdad? Así. Desde tu perspectiva y en base a tu experiencia, con eso que nos comentás, que aparte de tu formación musical, has tenido formación en otras áreas que te Ujú. han ayudado a desenvolverte de manera profesional. ¿Qué opinas? ¿El artista y el músico debe también formarse en estas áreas o consideras que es mejor que se especialice en lo que hace, en su arte como tal y que busque la manera de crear un equipo de trabajo alrededor? ¿Cuál es tu perspectiva acerca de esto? Claro, bueno, en mi caso, yo siempre he estado a favor del aprendizaje. Cualquier aprendizaje es bueno. Yo siempre, por ejemplo, bueno, lo cuento desde mi experiencia. Yo cualquier curso, cualquier webinar o cualquier exposición que tenga que ver con mi trabajo, ya sea en la gestión, ya sea como artista, lo aprovecho. Entonces yo siempre recomiendo a los artistas que aprovechen los espacios. Acá, por ejemplo, hace talleres a lo largo del año relacionados con la gestión, relacionados con, ¿verdad? Que sean temas que beneficien o que interesen a los asociados o las asociadas y son totalmente gratuitos. Entonces siempre yo recomiendo a las personas artistas que traten de llevar a cabo esos talleres porque siempre es bueno aprender. Y sí, también estoy de acuerdo en que a la hora de formar equipos, tratar de que los equipos sean diversos en ese sentido, qué sé yo,
que una persona que tal vez sea especialista en diseño, otra persona que sea especialista en marketing. Eso depende de cada proyecto, ¿verdad? Porque también eso podría implicar inversión. Entonces, de las dos, pero yo siempre, siempre, siempre recomiendo a las personas, tal vez no una carrera, porque una carrera pues lleva varios años y también inversión económica, pero sí que cualquier exposición, cualquier curso, cualquier taller, cualquier charla que les interese, que no lo duden, porque algo les va a aportar. Mira, me parece un excelente consejo eso que acabas de decir. Y solemos pensar que muchas veces aprender estos temas, como decías, requiere estudiar una carrera como tal y es totalmente falso, ¿verdad? Y sobre todo hoy en Así es. día que mientras tengas acceso a Internet, puedes encontrar tantos recursos, libros, cursos como Esa- y a- tal, ¿verdad? Webinars, como decías. Es Exacto. impresionante. Y hay organizaciones así, especializadas que incluso los brindan de forma gratuita, precisamente. Por ejemplo, la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, hace muchos cursos, incluso cursos, qué sé yo, de 3 meses, 2 meses, que son gratuitos yo no he podido llevar ninguno, pero la gente que los ha llevado me dicen que son buenísimos para la gente que quiera saber sobre derechos de autor, propiedad intelectual, que pienso que es un tema que también es muy importante que los artistas conozcan y que los artistas se informen sobre sus derechos como autores, como autoras, como intérpretes. Entonces les recomiendo que también pueden visitar esas organizaciones, la página de la OMPI, son virtuales, y como te digo, son gratuitos y muy buenos. Ah, muchas gracias ahí por ese aporte. Yo considero, mira, que hoy en día realmente la educación y los recursos están ahí, ¿verdad? Es una cuestión Así más es. de voluntad. Es cierto que puede, como decías, uno encontrar una variedad desde cursos y recursos gratis hasta cursos ya pagados, ¿verdad? O incluso carreras completas, pero es cuestión Claro. de voluntad, el hecho de quererse seguir formando, el hecho de querer seguir creciendo de manera personal y de manera profesional, ¿verdad? Así que eso es un hambre que nunca puede terminar, ¿verdad? Esa sed de conocimiento. Mira, yo quería aprovechar también a tocar un poco el tema de tu activismo dentro de la música. Sé que estás muy involucrada también a nivel del reconocimiento que se le debería dar a las mujeres dentro de la escena, ¿verdad? Te quería preguntar un poco sobre eso. Desde tu perspectiva, ¿cuál consideras que es uno de los mayores obstáculos que enfrentan las mujeres artistas en Costa Rica hoy en día? Sí, realmente, bueno, uno de los obstáculos o una de las situaciones que hemos enfrentado es la desigualdad o la disparidad de género en los escenarios, ¿verdad? De la poca participación de mujeres en los espacios, conciertos o festivales. Entonces hemos tenido que hacer actividades enfocadas en mujeres, lo cual me parece, o sea, lo cual es importante, pero yo quisiera que los espacios mixtos, o que pudiéramos participar en los espacios mixtos de manera paritaria. Es interesante, te voy a mencionar un ejemplo de una amiga que ella organiza un festival en otro lado, en Panamá, y ella me contaba que en Panamá los festivales, sí, cuando ella ha trabajado curando, ¿verdad? En las curadurías de festivales, y la gente que participa son en su mayoría hombres en los festivales, ¿verdad? Normales o mixtos, y muy pocas mujeres se postulan o participan. Pero cuando llega el Festival de Mujeres, dice que son miles de mujeres que participan. Eso quiere decir que sí hay mujeres produciendo. ¿Por qué no participan? Entonces ahí es la pregunta. Y no sé si sucederá también en Costa Rica, ¿verdad? ¿Será que les da inseguridad un espacio compartido con hombres? ¿Han tenido experiencia de acoso y no se sienten seguras? Y es una pregunta que yo me hago también. Bueno, he conocido, sí, situaciones de acoso, es uno de los grandes retos, ¿verdad? Las mujeres somos más víctimas de acoso callejero o de, ¿verdad? Eso que pasa en los espacios y que los hombres tal vez nos intimidan de alguna forma o nos hace sentir incómodas, nos dan algún piropos o comentarios que tal vez no nos gustan, entonces eso tal vez ha hecho que las mujeres se aparten un poco de los espacios, lo cual no debería, ¿verdad? Es importante que haya una equidad y que podamos compartir entre hombres y mujeres sin ningún temor. Mira, ¿y qué avances concretos consideras que se han llevado a cabo en los últimos años en Costa Rica en temas de equidad de género dentro de la industria? Claro, bueno, primero
que las voces de nosotras hemos podido salir adelante, hemos podido mostrar, ocupar nuestros espacios y contar con aliados. Es decir, bueno, te pongo un ejemplo, en ACAM hemos podido contar con aliados que reconocen nuestro trabajo y que nos permiten también visibilizar este tipo de temáticas. En ACAM, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Musicando Juntas. Es un programa a lo largo del año donde hacemos diferentes proyectos enfocados en mujeres y género. Hemos ya hecho varias actividades, charlas, talleres, conversatorios. O un gran logro que tal vez pueda no sonar tanto, pero un gran logro para mí es que en la junta directiva de ACAM somos mayoría mujeres, lo cual era algo que nunca pensábamos que iba a suceder tan pronto. Y eso nos alegra un montón porque eso significa que nuestra perspectiva va a estar presente en los proyectos. Siempre he estado, estoy consciente de la importancia de que en las juntas directivas, en los puestos de decisión, haya tanto hombres y mujeres, porque es importante tomar en cuenta tanto las perspectivas de los hombres como de las mujeres. Y en muchos de los espacios se han tomado en cuenta solo las perspectivas de los hombres porque solo los hombres son los que han tomado las decisiones. Pues ya eso va cambiando. No solo en acá, en distintas instancias me he dado cuenta que ya hay más mujeres que hombres o hay igualdad de mujeres y hombres que están tomando decisiones y eso me parece a mí que es un gran avance, a menos aquí en Costa Rica. Mira, y justo te quería preguntar por eso, más allá Ujú. de las iniciativas y los programas de ACAM, no sé si quisieras destacar algún otro programa, alguna otra iniciativa que esté logrando, al menos en Costa Rica, cambios reales, o también podríamos incluir Centroamérica, ¿verdad? Pero cambios reales para las mujeres dentro de la música. Pues bueno, como te decía, estas actividades que hemos desarrollado, em, conversatorios importantes, hemos también logrado pues más, como te digo, más presencia de las mujeres en los espacios de discusión. También estamos con proyectos bueno, esto incluye a tanto hombres como mujeres, pero un proyecto muy importante que es precisamente por esta dificultad de que la música no suena en radio, entonces decidimos, bueno, busquemos otra forma de programar música nacional y que haya, ¿verdad? Se circule la música nacional. Y esto lo hemos hecho bueno, tenemos unas listas de reproducción en Spotify, se llama Ponele Play, se llama el programa en el perfil de ACAM, donde hay listas de reproducción por temáticas o por tipo de ambientes, tipo qué sé yo, si es para una fiesta, si es para cenar tranquilamente, si es para relajarse, si es para tomarse un café en un lugar. Y también tenemos una lista de reproducción de solo mujeres que se llama Ticas, y ahorita estamos con un proyecto también para hacer lanzamientos, primeros lanzamientos de mujeres de este año. Entonces las mujeres están mandando sus canciones, sus sencillos de este año, y eso para hacer una lista de reproducción. Entonces son como pequeños pasos, pero ahí vamos tratando de que el tema mujeres pues circule y haya pues más participación. Bueno, hemos logrado también que en las asambleas haya un poco más de participación de mujeres. Las asambleas de ACAM siempre han sido como los hombres los que dominan el espacio. Ahorita estamos luchando para que las mujeres también pues hagan sus propuestas, voten y que no sean decisiones solo de la parte masculina. Pero ahí Mucha- vamos poco a poco. Es no, un trabajo lento, pero ahí vamos caminando. te agradezco mucho por compartir todo eso, Amanda. Yo te quería hablar también un poco más desde un punto de vista colectivo a nivel Ajá, industria, ¿verdad? Y sobre todo ahorita con todo el tema del Centroamérica Mercado Musical y estas iniciativas para ajá. unificar la región centroamericana y creo que fortalecer incluso a nivel local en cada país la escena musical. Para ti, ¿qué importancia tiene trabajar desde lo colectivo para lograr reales transformaciones en la música? Esa es la clave, es decir, el artista, como te digo, al ser un artista, al ser en su mayoría artistas independientes, necesitan unirse a otros. Me parece que una iniciativa como el CAM, precisamente, logra esas conexiones y yo me he dado cuenta de colegas que han logrado
que me dice, mira, es que me llamó Hotel, que lo conocí en el CAM y vamos a grabar no sé qué, vamos a grabar un tema, o me invitó al festival que es en tal, en, qué sé yo, Guatemala, o se van haciendo redes, bueno, incluso esto que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Surgió el CAM y me parece que son eventos muy importantes, principalmente las conexiones y, y como se mencionó mucho en el CAM, la región centroamericana debería estar unida, deberían haber proyectos en conjunto al ser una región tan común en muchos aspectos, sobre todo en los desafíos que enfrentamos en la industria. Y pienso que esas iniciativas de verdad que fortalecen, enriquecen el sector, el trabajo y como te dije, lo importante son esas redes que se han logrado que uno ve, ¿verdad? Por conversaciones que he tenido con colegas que de verdad funcionan y de verdad la colectividad es muy importante. Y bueno, no sé, desde tu perspectiva, ¿qué futuro le ves a este tipo de proyectos como el CAM? Yo espero, bueno, tengo una alta expectativa porque de verdad me sorprendió bastante toda la participación de la gente, el interés, encontrarme con gente que jamás me imaginé que iba a estar ahí y que se ve que están necesitados de un apoyo, de una conexión. Entonces siento que es una gran oportunidad. También me di cuenta, por ejemplo, que la gente está interesada en aprender. Mucha gente se me acercaba a mí sabiendo que yo era de la junta directiva de ACAM, de cómo había que hacer para asociarse o mucho interés sobre el tema de derechos de autor. Y eso me satisfizo mucho porque eso quiere decir que la gente quiere aprender y que la gente de verdad valora esos temas. Entonces, yo siento que es una gran oportunidad. El próximo año sé que es en Panamá. No sé si voy a poder ir, pero bueno, espero poder ir y sé que va a ser más grande, porque de hecho me dijeron que en de Guatemala el año pasado estuvo muy bueno y que hoy vieron un poco más de participación de organizaciones, porque seguramente las organizaciones que participaron el año pasado o más bien que vieron la participación del año pasado dijeron, ah, no, yo quiero estar. Y de hecho, un amigo trabaja en una organización del sector me dijo, yo quiero estar en el cambio, no estuvo en este año, pero cuando vio toda la participación y todo el boom el CAM y el interés de la gente me dijo que quería participar en el otro año. Entonces ahí va como que se va haciendo más grande la bola y eso me emociona mucho. Mira, yo pienso de la misma manera. Considero que esto va a ser algo que va a ir creciendo eh, Claro. con cada edición que vaya surgiendo. Y de hecho, siempre lo he comentado, mira, esa bonita sinergia que se genera el hecho de que cada año sea en diferente país, porque genera ese sentimiento como de anfitrión, ¿verdad? De que un año, Definitivamente. ¿qué te digo yo? La primera vez en Guatemala, aquí a los guatemaltecos nos tocó hacer un poco de anfitriones, ¿verdad? En este caso, este Claro, año tocó a Costa Rica, ¿verdad? Entonces se va generando ese buen rollo y esa bonita comunidad que mencionabas y definitivamente al final lo importante es que se generen estas conexiones profesionales y que eso incentive a que haya más comercio a nivel industria musical, ¿verdad? Que se generen más colaboraciones, que se generen más conciertos, más giras, más medios, todo realmente, que en sí crezca la industria como tal. Hablando un poquito acerca del panorama actual de Costa Rica, te quería preguntar cuál es tu visión acerca del panorama desde una perspectiva de sostenibilidad para los proyectos musicales. es un panorama incierto porque realmente, bueno, ha costado mucho, como te digo, el reconocimiento de la cultura, un reto que siempre tenemos o una situación que siempre tenemos que enfrentar todos los años es el presupuesto de cultura que siempre, desgraciadamente, y eso es algo que también viene desde la educación, desgraciadamente la cultura siempre la han visto como un medio para entretener, un medio, es un ministerio más, o sea, aunque es un ministerio, el Ministerio de Cultura es un ministerio súper complicado por el montón de áreas que tiene que cubrir, siempre es como subestimado, porque por eso, porque piensan que la cultura es como para entretener, para pasarla bien, y eso es algo que es uno de los grandes desafíos. Entonces, es una lucha constante el reconocer primero el presupuesto de cultura para el Ministerio de Cultura que financia diversos proyectos. Y por otro lado, pues como había comentado ahora, la desinformación, eh,
Pero siento que ese tipo de iniciativas como el CAM, por ejemplo, o el hecho de que ACAM pueda, de que ACAM, no el CAM, sino ACAM, de que ACAM pueda destinar un porcentaje para proyectos culturales, eso va, porque eso es reciente, esto de los proyectos culturales de ACAM es reciente, entonces siento que eso también yo, puede hacer ver mejor el panorama, es decir, proyectos donde podamos visibilizar la música nacional, donde podamos financiar proyectos donde se reconozca el valor de la música costarricense. Ojalá, pero eso ya sería, ojalá que con el medio del CAM, ahí sí, podamos incluso hacer, ¿por qué no?, un festival centroamericano y que cada año sea igual en un país diferente, que es, ¿verdad?, un festival ya de música, ojalá, bueno, sí, costarricense y de diferentes géneros musicales y ojalá con apoyo de las distintas organizaciones. Eso es algo que yo sueño siempre y que se conversó en una reunión que tuvimos, por cierto, en Guatemala. Yo fui con la OMPI, donde todas las personas que estaban ahí del sector y de Centroamérica contaban sobre eso, o soñaban con eso, con un festival centroamericano, por ejemplo, donde podamos, qué sé yo, de Costa Rica enviamos a tal artista, de ese artista viene de Guatemala, viene para acá, y hacer como algo bien, bien bonito. Yo siento que el panorama se va viendo la luz, siento yo. No, sería genial que llegue a ejecutarse Ajá. ese proyecto, ¿verdad? Ojalá que se lleve a cabo la iniciativa. Em, yo te quería preguntar, Amanda, Ujú. ¿crees realmente, bueno, antes que nada, para darle un poco de contexto a la pregunta, sabemos que la música, o sobre todo cómo se consume la música, cómo se maneja el tema de derechos, va mutando mucho y va muy de la mano de la tecnología. Ujú. ¿Consideras que realmente está habiendo un cambio generacional en la forma en que se entiende la gestión cultural y la música en Costa Rica, al menos? Pues sí, siento que bueno, que acá me está haciendo un gran trabajo en ese sentido. Como te digo, se han hecho capacitaciones. La idea es también, sí, a dar talleres de diferentes temáticas. Siento que los jóvenes, la juventud está muy interesada y sí, con mucha sed de conocimiento y eso me gusta. Hay más acceso a la información, aunque sabemos que el Internet muchas veces desinforma, también informa de manera correcta, de manera adecuada. Siento que también el hecho de que existan canales de comunicación como, ¿verdad? Como YouTube, por ejemplo, o incluso las redes sociales, ¿por qué no? Son plataformas que han servido también para informar, para que empresas especializadas en estas temáticas puedan informar correctamente o puedan capacitar o hacer charlas de interés y yo sé que la juventud está anuente a recibirla, entonces siento que va por buen camino. De hecho, quería comentar que cuando yo hice, bueno, la tesis para la maestría en gerencia de proyectos, muchas de las fuentes de información para la parte final fue de videos de YouTube, pero claro, son videos de gente especializada que yo busqué, obviamente, que era gente confiable, pero sí hay y aprendí un montón. Entonces, y yo sé y mucho tenía que ver con gestión cultural, precisamente. Entonces siento que vamos bien, pero sí hay que informarse, pero con cuidado, eso sí, siento yo, ¿verdad? Porque a veces podemos caer en páginas, en fake news, como dicen, y hay que tener mucho cuidado, pero de que hay mucha información ahora para todos estos temas, las hay, y sé que principalmente los jóvenes que están tan, ¿verdad? Tan actualizados en esa temática, en la tecnología, podrán informarse de manera correcta. Mira, me parece fabuloso que hayas mencionado Ujú. eso, ¿verdad? Yo anteriormente comentaba que hoy en día estamos en una época en la que existen tantos recursos y tanta información, pero es súper importante eso que acabas de decir, el hecho de también saber filtrar y buscar Sí, fuentes confiables que realmente, conoce bien, sí, que informen y no desinformen, como bien así es. mencionabas. Yo te quería preguntar, siempre en base a tu experiencia y lo que Ujú. la oportunidad que has tenido a lo largo de tu trayectoria, de trabajar con otros proyectos o por lo menos visualizar qué se está haciendo. ¿Qué errores comunes crees que son los que más se cometen por los artistas o los músicos cuando inician sus proyectos profesionales? Bueno, primero, uno de los errores que yo también cometí es pensar que el arte no es un trabajo, ¿verdad? Siempre pensamos, yo decía mucho,
Yo siempre decía: "Ay, es que yo estoy feliz porque mi trabajo es un hobby". Entonces ya ahí estamos mal, ¿verdad? O sea, puede ser, pues, yo sé que muchos lo hacen ver o lo dicen porque es un trabajo muy bonito, ¿verdad? Y es lo que nos gusta, pero tenemos caemos en ese error de pensar de que la cultura es entretenimiento, y entonces muchas veces, y nos pasa, me pasa mucho, me ha pasado mucho, que la gente no cree, por decirte algo, mira, mi trabajo vale tanto y lo ven muy caro, ¿no? O quieren que uno vaya a cantar sin reconocimiento económico. Obviamente podemos hacer nuestras excepciones si se trata un aporte a qué sé yo, que una escuela necesita un acto cultural, y obviamente sabemos que las escuelas muchas veces no tienen recursos, pues sí, pero a veces caemos en regalar nuestro trabajo, y ese es uno de los principales errores que cometemos en el sector cultura. eh, y pensar que no deberíamos, o trabajar por amor, eso es un error muy grande, pensar que hay que trabajar por amor, ¿verdad? Y muchas veces nos piden que le regalemos el trabajo, y acaso, ¿verdad? Uno va a un consultorio y al doctor le decimos: "No, mira, no me cobres porque, ¿verdad? Un doctor te va a cobrar, un ingeniero te va a cobrar, un abogado te va a cobrar la asesoría, pues el artista también". Como te digo, pueden haber excepciones porque también el arte es social, ¿verdad? El arte muchas veces es para actividades sociales, y yo he hecho muchas veces eso pensando en que la persona que me está contratando pues no tiene recursos, pero con un cierto equilibrio. No, es muy cierto lo que decís. Mira, nosotros aquí en el podcast solemos decir y mencionar muchas veces, y no a mal modo, ¿verdad? El Sí, hecho de claro. dejar de romantizar la industria, Ujú, ¿verdad? así es. Es completamente entendible si una persona tiene como hobby o como pasatiempo la Ujú, música, ¿verdad? Pero ya en el momento en el que tomas la decisión o la determinación de querer vivir de esto y formar un proyecto profesional, es indudable que lo tenés que manejar como una empresa, como un negocio formal, ¿verdad? Y sí, no va a dejar de ser y que diferente que cualquier otro tipo de servicio o producto que uno podría exacto. vender, ¿verdad? Tenés que saber cuánto te cuesta lo que estás haciendo y por cuánto lo tenés que vender para que sea sostenible y sea rentable. Son cosas Exacto. que son conversaciones, mejor dicho, que uno no puede obviar si realmente quiere dedicarse a esto de manera profesional. Sí, no, y acostumbrar también a la población, a la sociedad, que la Claro, cultura tiene un valor económico, porque muchas veces por esa actitud nuestra, y reconozco que yo he caído también, he cometido esos errores, por esa actitud nuestra, pues la sociedad se acostumbra a que tal persona me regala el trabajo, entonces ya todos tienen que regalarme el trabajo, ¿verdad? Y es acostumbrar a la gente a que tiene un valor económico y un valor de verdad, ¿no? O sea, es importante que la sociedad también reconozca eso. totalmente. Amanda, Mm. yo te quería comentar, básicamente uno de los objetivos que tiene este espacio aquí en el podcast de Nación Artista es darle visibilidad a todos esos tipos de profesiones que van más allá en la música, de ser artista o ser músico, ¿verdad? Solemos pensar que la industria musical solo la conforman los artistas y los Ujú, músicos, cuando así realmente es es. una industria tan amplia, llena de tantos diferentes agentes, tantos diferentes profesionales, tantas diferentes profesiones como tal. Yo te quería preguntar, siempre también desde tu experiencia, ¿qué consejo le darías a otros jóvenes que quieran dedicarse a la música, pero desde una visión más de la gestión o desde incluso el activismo cultural? Bueno, primero, ser muy perseverantes, tomar la decisión a conciencia, estar convencidos de qué es lo que desean, saber a lo que van. O sea, yo siempre trato de ser, no, trato de ser realista, pero no pesimista, eso sí, no, soy realista. La industria musical es una industria dura, pero el proceso a pesar de que es duro, es muy, muy interesante, muy bonito. A mí me gustó todo el proceso que llevé a cabo. A veces yo digo: "Ay, es que", ¿verdad? Me pongo a ver para atrás y yo digo: "No, es que realmente se han logrado cosas muy buenas, he logrado conocer gente". Es importante eso, conocer mucha gente, tratar de ir a todas esas actividades. Lástima, mucha gente que no supo del camp, yo les decía: "Uy", ¿verdad? Que me hablaban de algo, yo: "Lástima que no fuiste al camp porque ahí hablaron de eso".
eh, tratar de, bueno, si estás grabando y si pensás grabar canciones, pues inscribirse en la cama, hacer todo en orden, ¿verdad? Hacer todo bien y convencido de que es un trabajo, de que es un proyecto, que es un emprendimiento, verlo como un emprendimiento de verdad, que se va a gastar plata como en todo emprendimiento, pero tener una ruta clara también es muy importante, saber qué es lo que quiere. Si lo que quiere es, pues, dedicarse a, por decir algo, dedicarse a cantar y dar conciertos, pues muy bien, pues entonces haga su ruta enfocada en eso. Si lo que quiere es grabar y difundir en redes sociales, difundir en plataformas, pues también puede hacer, haga su plan. Y tener saber a lo que va y tratar de ser muy constante y va a haber pues barreras que va a enfrentar, van a haber piedras, como en todo el proceso de cualquier emprendimiento, pero tener una meta clara y realmente no, también no hacer caso a comentarios destructivos. Muchas veces te empiezan a decir, no, es que la música se va a morir de hambre. Ay, pero ¿por qué no, por qué estudia eso si se va a morir de hambre? No, ¿por qué se dedica a eso si se va a morir de hambre? Pues no, tratar de no escuchar eso y pues, y adelante. Yo siempre recomiendo que pues adelante. Si es lo que desea, pues eso es lo que, pues haga todo para lograrlo. ¿Y cómo consideras que realmente se puede encontrar ese balance dentro de la parte artística o esa pasión por lo Ujú. que te gusta, en ese caso la música, y la otra parte más administrativa o la parte de la gestión y buscar tener un proyecto que sea sostenible y rentable? Sí, yo siento que es importante unirse a alguien, empezar con unirse a alguien. En mi caso, yo empecé cantando, bueno, empecé con la ayuda, como te comenté al principio, de Carlos Guzmán, que aunque no es que yo cantaba con él, pero él fue, como decir, mi inspiración y yo iba como viendo cómo él trabajaba o cómo él componía en la parte artística, te estoy hablando. En la parte de gestión sí es importante también y es lo que yo veo que hace la mayoría de artistas, es formar un equipo que crea en tu proyecto y que pueda ayudarte en la gestión. Hacer gestión uno solo es muy difícil, le cuesta mucho, se puede, pero es creo que es mejor unirse con una persona o con dos personas y hacer el proyecto juntos. Es decir, ojalá sean amistades que están en lo mismo, porque yo he visto que la mayoría de artistas que yo conozco y que les va relativamente bien, lo hacen así. Sea un equipo de 3 personas y se ponen de acuerdo y se trabaja mucho mejor. Y, pero porque eso, como te digo, porque eso de manera individual es muy difícil, aunque también se puede hacer. Si sos una persona ordenada, constante, ordenada con la plata también, Em, y obviamente al inicio vas a tener que tener otro trabajo para poderte pagar pues la inversión del proyecto o buscar algún financiamiento de alguna persona que crea en tu proyecto y que te pueda ayudar. En mi caso fueron mis papás. Mis papás fueron los que me ayudaron a iniciar mi carrera, pues, mi primer EP lo grabé porque mi papá me dio la plata, creyó en mí, entonces, creo que es importante también buscar esos apoyos financieros, no necesariamente la familia, muchas veces puede ser incluso alguna organización que crea en tu proyecto, algún patrocinador. Son varias formas, ¿verdad? No es una receta. Ahí la gente también se puede ir encontrando con una manera, una estrategia de cómo llegar a alcanzar su sueño. Mira, me quedo con eso último que dijiste. Me Ujú. parece súper importante. No existe una receta, no Así es. existe una lista de pasos, ¿verdad? Claramente hay sugerencias, hay Ujú. estándares que hay que seguir, pero existen tantos caminos para llegar al mismo destino, ¿verdad? Lo importante es saber hacia dónde vas y cómo vas a llegar a ese destino. Te agradezco Sí. mucho, Amanda. Ya casi estamos llegando al final de este Ujú. episodio. Yo quería, para ir cerrando un poco, preguntarte a modo de recopilación de todo lo que hemos hablado, si pudieras cambiar una cosa de la industria musical de tu país, en este caso Costa Rica, ¿qué te gustaría? Pues cambiar, tal vez bueno, que ese como el tema que he estado como repitiendo muchas veces, que se reconozca.
la música costarricense, que la gente, que las emisoras, los espacios públicos reconozcan el valor de la música costarricense, no por ser costarricense, sino porque es buena. Me encantaría poder ver espacios de música original, de artistas de música original llenos. Cuesta mucho que un lugar se llene por un artista que haga música original. La gente está muy acostumbrada a los covers, como decimos acá, no sé si en Guatemala se dice así, que son la música de afuera, ¿verdad? Un tributo a tal artista de afuera. Eso es muy común acá y eso sí es, los lugares están llenísimos, pero cuando hacen un evento de música original, cuesta mucho que la gente asista o que se vea una asistencia grande, una buena asistencia. Entonces, eso es lo que yo desearía que cambie la visión, la percepción o el gusto por la música costarricense. Y de tu parte, ¿cuál te gustaría que fuera tu legado o el legado de tu trabajo dentro de la música costarricense o incluso Centroamérica? Pues, bueno, pues mi trabajo más importante o que me llena mucho es el trabajo con mujeres de la industria, en la escena musical. Entonces me gustaría a futuro pues ver una escena musical más equitativa, más inclusiva, tanto para mujeres como para comunidades diversas. Y, y sí, que se me recuerde por esa lucha constante por el reconocimiento de las mujeres en la escena musical costarricense. Genial, Amanda, de verdad te agradezco muchísimo. Como te digo, ya estamos llegando aquí al final de este episodio. Ha sido un verdadero gusto tener la oportunidad de tenerte aquí en el podcast para platicar un poco de música y Igual. que nos contes un poco ahí de tu trayectoria, de tu historia personal con la música y lo que están trabajando desde acá, ¿verdad? Para Costa Rica, pero insisto, esto es todo un aporte que podemos estar haciendo todos a nivel local, pero se va a ver reflejado a medida que nos vayamos uniendo a nivel regional, ¿verdad? Creo yo que, como bien decíamos, iniciativas como el CAM van a hacer eso posible y de ahí el trabajo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo considero que ese trabajo hormiga, de que cada persona que esté involucrada eh, sume su granito de arena, de verdad, al final se construyen cosas impresionantes cuando uno menos lo espera. Así que de verdad, muchísimas gracias. Te quería Ah, bueno. comentar, aquí en el Ujú. podcast tenemos la tradición, ya se volvió una tradición, pedirle a nuestros invitados que despidan cada episodio con una reflexión final, un mensaje final que te gustaría que se lleve la gente que nos está viendo o nos esté escuchando, sobre todo otras personas que estén involucradas en la música. Ok, bueno, un mensaje final. La escena musical o el trabajo de o las personas que trabajan en la escena musical son personas que, que tienen un trabajo que debe reconocerse el trabajo de los artistas como un trabajo que aporta también para la economía del país. Es decir, la música es transformadora tanto para la sociedad como también es un agente económico para cada país. Muchísimas Y debe gracias. reconocerse. No, te agradezco mucho esa reflexión final y como te digo, ya estamos llegando aquí al final de este episodio. No sé si querés agregar algo antes de que terminemos. No, primero, bueno, muchas gracias por la oportunidad y de verdad que la gente reconozca la importancia del sector, la importancia de todos estos temas que hemos conversado, que se informen, que tengan sed de conocimiento, que indaguen sobre todas esas temáticas y sí, que realmente sea, sea un tema que de verdad busquen informarse sobre todo esto que hemos estado conversando. Muchísimas gracias y como te digo nuevamente, gracias por tu tiempo, gracias por venir aquí a compartir con nosotros. Te mando un fuerte abrazo hasta Costa Rica y te deseo el mejor de los éxitos. Y bueno, antes de terminar este episodio, quiero aprovechar nuevamente a invitar a la gente que nos está viendo a que se suscriba al podcast si todavía no lo han hecho. Por favor, les recordamos que nos pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify, así que suscríbanse si no lo han hecho, ya que su apoyo es vital para que podamos seguir haciendo más contenido, hacer más episodios, traer a diferentes invitados. Y también, si ustedes consideran que conocen a alguien que esté involucrado en el mundo de la música y este contenido puede ser de valor para él o ella, por favor, compartámoslo y hagamos que llegue a más gente.
Y por último, también recordarles que todos los martes estamos lanzando nuevos episodios, así que por favor estén atentos, activen las notificaciones y si les gustó este episodio nos pueden dejar también un comentario, un like y compartirlo con la gente que quieran. Así que nos estamos viendo. Hasta la próxima.